aquí estamos y vamos a Pérgamo. Vamos a ver capítulo 2, versículo del 12 al 17 y vamos al vídeo, Hola, ¿qué tal? Estamos en Bergama de Turquía, la antigua ciudad de Pérgamo. Y voy a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 en adelante. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pérgamo, donde estaba una hermosa iglesia cristiana. Y aquí nos encontramos, en la cima de un monte y debajo toda la moderna ciudad. Estamos hablando de esto porque es importante poder comprender que en aquel tiempo una iglesia insistía en su avance, con algunos problemas, como acabamos de ver claramente. El asunto es que, sin duda, más que nunca, tenemos que observar que habían personas determinadas a ser diferentes al resto de la gente. Aquí en este monte había un gran templo del dios Zeus, donde se adoraba a otras deidades también. Sin embargo, había un hombre aquí que se llamaba Antipas, y Antipas quiere decir semejante al Padre. Qué importante, amigos, en medio de toda la idolatría que había en este lugar, un hombre se levantó para decir: yo quiero ser como mi Padre Celestial. Hoy tenemos que marcar la diferencia donde nos encontremos, semejantes a nuestro Padre Celestial, en santidad, en fidelidad, en adoración verdadera a un solo Dios, sin mixtura, sin mezclarnos con otro tipo de creencias y de cosas que no corresponden a la vida cristiana. Un saludo desde Pérgamo, una ciudad importante, pero sin duda atacada por el mal. Hasta luego. Muy bien, hermanos, el pasaje bíblico es extraordinario. Comienza diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Una de las cosas por las que me gusta ir a Toledo es por ver las espadas. Hay espadas de todo tipo, seguramente que usted las ha visto. Está la espada del Cid, la espada del Cid, que es posiblemente una de las que más me llama la atención. Y creo que un día me la voy a traer. La espada del Cid campeador, porque es muy... este señor tenía una espada muy famosa con la que defendió a España de los árabes. Y siendo un soldado, un guerrero, aún muerto, conquistó su última batalla en Valencia. La realidad es que estaba herido y por la herida murió, pero era el que comandaba las tropas. Hay una película de todo esto. Y no sabían qué hacer porque los moros le tenían miedo, era al Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar. Y entonces se les ocurrió subir al Cid
El Zip quiere decir Señor, el Señor. Entonces lo subieron en el caballo suyo, con los atuendos, con la vestidura, y le pusieron una estaca detrás para que no se cayera. A la silla le amarraron así una estaca, pusieron las riendas y arrearon el caballo hacia adelante detrás de todas las tropas. Los enemigos ya murmuraban que el Zip había muerto porque había sido herido. Y pensaban, lo hemos matado. Ya vamos a vencer, porque si está el Zip está muerto, vamos a acabar con ellos. Pero cuando vieron venir al Zip en su caballo, huyeron despavoridos. Y me gusta mucho la historia porque se parece a la de mi Señor Jesús, que muerto conquistó a los ejércitos del mal que podían y que querían, ¿verdad?, triunfar. Pero nuestro Señor con su muerte venció. Y me llama mucho la atención pues esa espada, porque es muy representativa. Pero también está la espada de Conan el bárbaro, y la espada de no sé quién, y la espada de los orcos, y la espada de bueno, hay cientos de tipos de espadas. Y es que la espada sin duda es muy significativa, y para el Imperio Romano una espada era muy importante, era un símbolo de guerra, de batalla, de coraje, de valor. Y la espada romana tenía dos filos, penetrante, punzante, podía penetrar con facilidad, no como otras espadas, como las espadas árabes que eran de un solo filo y curvadas. Pero en el caso de Roma, la espada convencional tenía doble filo, porque tenían intención de penetrar profundamente. Por lo tanto, era conocida como una de las espadas más importantes. Y así comienza el pasaje, describiéndose el Señor y diciendo: el que tiene la espada, ¿qué? Aguda. Lo primero que dice es aguda. ¿Qué quiere decir aguda? Pues puntiaguda, penetrante, punzante, que puede abrir un espacio para que penetre lo demás. Es aguda y de dos filos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor tiene la palabra. La palabra, dice la Biblia en el libro de los Hebreos, dice que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es aguda, penetrante, profunda, conoce los sentimientos y ataca lo más profundo de nuestra vida. Por eso cuando usted está ahí sentado escuchando la palabra de Dios, algo se le viene arriba, el Espíritu le hierve. Usted siente que parece que el pastor me conoce, pero no es verdad. Es sencillamente porque predicamos la palabra, y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ahí lo vuelvo a repetir: y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y saben por qué el Señor se presenta así? Porque necesita que la gente entienda la importancia de su palabra. Señores, esta palabra, por eso predicamos y por eso dedicamos este tiempo a la palabra de Dios. Y cada domingo y cada vez que nos reunimos, esta palabra es el centro de la iglesia. Son sus palabras las que nos sostiene. Es su palabra la que nos da vida. Por su palabra viene la fe, y la fe nos apega al Señor. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Es la espada. Pero no solamente nos alimenta en la fe, nos despierta la fe, sino que también, siendo espada, nos defiende. ¿Cómo nos defiende? Nos defiende del mal. Conociendo la verdad, nos preparamos para defendernos de la mentira, para defendernos de lo que muchos han llamado la dualidad de pensamiento. Y también cuando la gente no conoce la verdad, cuando no se sabe qué es la verdad, porque no se puede explicar, hacer de otra forma que no sea Cristo mismo. Los filósofos no pueden explicar lo que significa la verdad. Si usted le pregunta a un profesor de filosofía, no le va a saber decir qué es la verdad. Pero cuando la gente no conoce la verdad, que es Cristo el Señor, se va a la relatividad.
todo es cierto. Depende de quien lo piense. Entonces todo es relativo. No sé si me estoy explicando. Si yo no tengo una verdad absoluta, que es Cristo, que es su palabra, que es su doctrina, que es todo lo que Él dice cierto para mí, como Él lo dice de cierto, entonces mi vida naufraga en la relatividad. Todo es verdad. Todo es posible, cualquier pensamiento es aceptable, cualquier forma de vivir es posible y aceptable y respetable. Por lo tanto, si un señor de 67 años dice que es una niña de 5 años y se viste de rosadito y se hace un moñito, hay que respetar. Porque es relativo lo que cada uno... ¿Me estoy explicando? Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Pero cuando tenemos la verdad que es Cristo, que dice que un señor de 67 años enseña la palabra, que debe ser coherente con una moral apropiada, correspondiente a los mandamientos, a las ordenanzas, correspondiente a la verdad del Espíritu, que es vivir respetablemente conforme al amor que debo tener a las demás personas, al respeto que debo tener a las demás personas, a la verdad en reconocimiento a lo que yo soy, a lo que Él me hizo, a lo que me formó. Entonces me veo, me examino en el espejo y me miro y me doy cuenta que yo soy yo y no soy una niña de 5 años. Digo, no dije de 67 por mi causa, yo no tengo 67. Pero saben, hermanos, qué tremendo esto. Por eso el Señor comienza así, en un mundo de relatividad, donde cualquier ídolo vale, donde cualquier piedra vale para ser adorada, donde cualquier hombre como los Césares decían que eran dioses y exigían incienso para ellos, como si fueran dioses. Se presenta el Señor y dice, mira lo que dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Es importante esta declaración, más cuando un imperio romano está campando a sus anchas, donde la idolatría campa a sus anchas, donde la gente está pensando de que cualquier forma de adoración vale. El Señor dice, yo soy el que tengo la espada y la tengo aguda y la tengo de 2 filos. Importante de entender. ¿Usted tiene la espada del Señor? ¿Usted tiene la espada del Señor? Su palabra, su presencia, porque tenemos la palabra escrita y tenemos la palabra viva. Acuérdese que Cristo es el verbo. El verbo es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es no solo lo que está escrito, sino Él es la palabra dentro de mí. Y esa palabra me dirige, me bendice, me conduce. Esa palabra revelada en mi vida me da la capacidad de transitar por el camino de la perfecta voluntad de Dios. ¿Entendió eso? Es bien importante que usted pueda concebir, entender, apropiarse de que Cristo es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Es Él el que tiene la palabra. Pero no solo dice eso, hermano. Y ahí continúa Cristo, no solo es exhibiendo lo que Él es de forma poderosa, grandiosa. Él comienza a decirnos del arma que poseemos, a decirnos lo importante que es tener una espada, que es la palabra de Dios, que llega al corazón, el centro mismo de la acción, que penetra hasta los tuétanos. ¿Qué hay en los tuétanos? ¿Sabe qué hay en los tuétanos? Se llama, en algunas partes del cuerpo se llama médula. Ahí en la columna vertebral adentro hay un tuétano que se llama médula. ¿Sabe que ahí se ramifica todo, toda la capacidad de... Podríamos poner aquí a la doctora que nos explicara. Pero cuando la gente está malita, le cambia la médula. A ver si se regenera el organismo. Porque dentro de los huesos, y especialmente allí, dentro de los huesos, lo más profundo, está la capacidad de generar nuevas células. Están las células madres. ¿Sí o no, doctor? Voy por buen camino.
Cualquier cosa tú me dices, sí, porque ahí es donde están las células madre y allí se emite un código para la reproducción de todo el resto. Pero cuando la palabra de Dios penetra, gloria a Dios que toca lo más profundo de nuestro ser. Y desde allí comienza a nacer, ¿saben qué? La nueva naturaleza, la nueva forma de vivir. Se va la enfermedad y comienza a nacer nuevas células, porque las células madre están ordenando nueva vida, nueva vida, nueva vida, nueva vida por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, qué bonito esto. Me gusta mucho esto. Es importante que a medida que conozcamos y comprendamos la palabra de Dios, vamos a ser más útiles. Vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Vamos a ser más eficaces para permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. El que tiene, me gusta mucho eso. Y por eso es capaz de decir, yo conozco tus obras. Otra vez. Se lo dice a cada iglesia. Así que lo voy a repetir 7 veces. Yo conozco tus obras. Hoy te levantaste, le dice a Carlos, hoy te levantaste, te comiste una arepa. Hoy te levantaste y te comiste un pan con mantequilla. Te vi hoy, yo conozco tus obras. Yo sé que anoche cuando llegaste a tu casa, yo sé que esta mediodía, yo sé que en el trabajo hoy, qué bueno eso. Bueno o malo, qué vergüenza. Yo estaba allí cuando estabas haciendo eso. Ay, Señor, perdóname. Él te vio. Pero avanzo diciendo, hermano, la palabra de Dios. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. ¿Cómo Jesús puede decir que hay un lugar donde está el trono de Satanás? Pues sí, hermano. Sí, Satanás es el príncipe de este mundo. Hay lugares donde gobierna, donde ha puesto su estrado y ahí gobierna y dirige. No obstante, en ese lugar, ¿por qué se dice que era el trono de Satanás? ¿Saben por qué? Se había construido en la cima de esa montaña que ustedes estuvieron viendo por ahí. No sé si tenemos alguna imagen todavía. En la cima de esa montaña estaba este edificio, en toda la cima. Ahora está en Berlín. Los alemanes lo quisieron, Dodo no, pero los alemanes lo quisieron. Y lo desarmaron y lo llevaron a Berlín, a un museo. El museo principal de Berlín está esto que es el templo de Zeus. Pero esto estaba en la cima de aquel monte. Y a que parece como si fuera una silla. Y que parece que eso fuera como el estrado donde alguien pone las manos así. Desde el bajo de la ciudad baja se podía ver a lo alto como si fuera una silla. Cuando usted va a la ciudad de Bergama, que es antiguamente Pérgamo, puede ver que hay una montaña donde estaban todos estos ídolos y donde estaban estos templos. Todavía hay restos de aquel entonces, restos que por cierto están bastante bien conservados. Sin embargo, usted si se fija desde la ciudad baja a donde estaba, es como si fuera un trono. Como si fuera un trono. Y este era el templo de Zeus. Y como si esto fuera una silla. Por lo tanto, el Señor, que sabía perfectamente lo que estaba pasando, dice, yo sé dónde moras. Moras donde está el trono de Satanás. Porque esto lo llamaban el trono de Zeus. De manera que, viendo todo esto, no solo por el trono por el templo de Zeus, sino que también había allí otro tipo de dioses. Habían varios dioses. Entre otros estaban allí algunos dioses como el dios de la medicina que se llamaba Esculapio. Usted sabe que el dios de la medicina está en las bolsitas que regalaban antes y ahora se venden. Las bolsitas tienen una figura de una columna con una serpiente que está como con la cabeza arriba. ¿Usted ha visto eso? Claro. Yo muchas veces compré alguna medicina y tenía la bolsita con la figura del dios de la medicina. Bueno, a esa figura se le otorgaba
se le otorgaba la figura al dios Esculapio. Y en Pérgamo había un templo a Esculapio, muy famoso. Y los sacerdotes de Esculapio eran asociados con el Imperio Romano. ¿Saben cómo llamaban al emperador? Lo llamaban Pontífice Maximus. ¿Sabe qué quiere decir eso? Constructor de puentes. ¿Y saben por qué lo llamaban así? Porque le otorgaban la capacidad de poder hacer puente entre espíritus infernales, espíritus de la oscuridad, con los hombres. Le otorgaban a esa persona, a ese sacerdote. Todo esto viene de la antigua Babilonia y de los persas, que persiguiendo a los sacerdotes babilonios, ellos se refugiaron en Pérgamo y comenzaron a construir ese tipo de idolatría. Este título que se le otorgó más adelante al emperador romano pasó con el tiempo a Constantino, y Constantino se lo cedió luego al sumo pontífice que hoy conocemos en Roma. De ahí viene el nombre. Mis respetos a los que pudieran estar aquí que son católicos, pero ese es el origen de ese sumus pontífices, puente entre un mundo y el otro. Queridos amigos, todo esto nos habla de una contaminación idolátrica y de una mezcla. Ya en dos de las aportaciones que les hice en los vídeos, le hablo de la necesidad de no tener mezcla ni mixtura, de no mezclar una cosa con la otra. Y es que la iglesia de todos los tiempos ha tenido la tentación de no tener clara la palabra y variar o desviarse o mantenerse en dos aguas. De alguna forma relativizar. Sí, esto es posible y esto también. Esto está bueno y esto también. Y llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, y hacer una mezcla inconcebible para Dios. Imposible de soportar para Dios. Ahora, cuando estamos hablando de Pérgamo, hermano, dice aquí que ahí el Señor está diciendo: yo sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás. A esto se refiere. Ahora, hermano, no solamente dice esto, sino que también aplaude a la iglesia, y ahora le está como emitiendo, diciendo las virtudes, y le dice: pero retienes mi nombre. Qué bonito esto. Esto es una alabanza, es un aplauso que el Señor le está dando a la iglesia de Pérgamo. Le dice: pero retienes mi nombre. Y esto, hermanos, es digno de ser destacado. Retener el nombre viene del verbo krateo, usar fuerza, agarrar, echar mano, guardar, abrazar. Retener es aferrarse. Y aferrarse, retener, abrazar el nombre del Señor en medio de todo lo que estaban viviendo, sin duda era loable, era importante. Saben, queridos hermanos, cuando tenemos tantas cosas que nos llaman la atención y tanta idolatría en la ciudad, se adoran a los reyes, adoran a esto, adoran al tal, adoran a no sé cuánto, adoran a no sé qué. Algunos se puede confundir, pero al Señor está diciendo: tú, iglesia del Señor, retienes mi nombre. Y dice: y no has negado mi fe. Qué bueno. Algunas cosas bonitas tenía la iglesia. Era la iglesia del Señor. Él se paseaba y conocía. Él estaba allí y estaba con la espada aguda de dos filos. Él estaba allí y sabía lo que la iglesia tenía como virtud. Y me gusta eso, porque además Jesucristo, el Salvador, la fidelidad a Él estaba presente en la iglesia de Pérgamo. Eran seguidores de Cristo a cualquier costo. Y ahí entramos, hermano, en el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuántas cosas tienes contra la iglesia? Pocas. Eso no está mal, ¿verdad? La vez pasada
dijimos, tengo contra ti. No dijo pocas. Dijo, pero tengo contra ti. Le dijo a la iglesia de Esmirna. Pero a la iglesia de Pérgamo le dijo, tengo unas pocas cosas contra ti. Esto está más suave. Está más suave. Porque bueno, tengo contra ti. Uy, eso me pareció, cuando lo leí, me pareció que el Señor estaba enfrentándose. Aquí se está enfrentando, pero con menos fuerza, porque ya dice, tengo pocas cosas contra ti. No obstante, vamos a ver un poquito más adelante que el Señor también les manda a arrepentirse. Porque de lo malo, poco o mucho, hay que arrepentirse. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Vamos bien? Entonces dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que tienes ahí. Atención, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Yo no sé si usted sabe quién es Balaam, pero yo se lo voy a recordar. Es un profeta del Antiguo Testamento, una especie de vendepatria, una especie más bien como de mercenario, que a cambio de dinero era capaz de profetizar una cosa o la otra. Lo que me digan, eso profetizo. Atención a lo que les estoy diciendo, mucha atención, mucha atención. Era un profeta llamado por Dios a profetizar. Pero de repente, el profeta se volvió mercenario. Porque a costa de dinero, iba con su burra camino a maldecir a Israel. Para agradar al rey de turno. Y cuando iba a maldecir a Israel, se le presentó un ángel y la burra le habló. ¿Usted se sabe esa historia? No voy a detallar la historia, pero lo que sí que le quiero decir es que es importante que usted distinga que una persona que tiene un don, que tiene un talento o un ministerio, también puede meter la pata y hondo. Cuidado, querido amigo. Atención, querido amigo. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Cuando comencé en el ministerio me dijeron, ten cuidado con las 3 Fs. ¿Las 3 Fs? ¿Qué es eso? Me dijeron, faldas, fama y finanzas. Ten cuidado con las 3 Fs. Y saben, queridos hermanos, las faldas son un peligro. La fama es un peligro. Y también las finanzas. ¿Cuántos se enredan en esas cosas? Y tú mismo que estás sirviendo al Señor, y tú mismo que todavía no estás sirviendo al Señor a plenitud, cuídate, porque puedes caer en la F de las faldas. O puedes caer en la F de la fama y creerte, porque como Dios te bendice en el trabajo y ahora eres el jefe, de repente te sientes como más que los demás y comienzas a caer en una situación anormal a alguien que ha sido llamado a ser un siervo, a alguien que ha sido llamado a agradar a Dios. Hermanos, ¿saben qué es la doctrina de Balaam? Alguien que se vende por dinero, alguien que prioriza con la economía, con la plata, con el Dios Mamón, alguien que le da prioridad primero a la ganancia que al Señor de su vida. Y esto es para todos. Si uno de los problemas más graves que tenemos, hermano, es el dinero o Dios, la Biblia, cuando quiere Jesús resumir todos los dioses, el Zeus, el otro, la Afrodita, la Diana, la no sé cuánto, no sé qué, todos los dioses de la tierra, dice, no podéis servir a 2 señores. Lo dice Jesús. No podéis servir a 2 señores. O servís a Dios o servís, resumió todos los dioses, al dinero. Impresionante. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos, por ejemplo, a Diana de los Efesios, que lo mencionamos ayer, ¿saben qué? El negocio que tenían allí en Éfeso por causa de la venta de los templecitos de la diosa, los negocios que se tienen con crucecitas de madera, el negocio que se tiene con es brutal.
¿Siguen en Israel vendiendo astillas de la cruz de Cristo? Astillas de madera de la cruz de Cristo, hermano. Siguen vendiendo todavía coronas de espinas de Cristo. Siguen vendiendo las ideas de que aquí fue donde no sé qué y aquí fue, y cobran antes de entrar. Atención. Atención, hermanos, que cuando estamos hablando de la santidad y de la verdad, tiene que nacer de nuestro corazón y de la voluntad siempre poder dar a Dios. Por eso no le ponemos nunca cifra a su ofrenda. Y por eso hablamos del corazón. No queremos mezclar una cosa con la otra. Hermano, y quien trabaja en la iglesia y que tiene con honestidad un salario, lo tiene con honestidad y lo hace y se hace por su trabajo. Pero es importante que usted sirva al Señor con un corazón libre, transparente. Es importante esto. ¡Ay, la doctrina de Balaam! ¡Wow! Y después dice, versículo 15, y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Hablamos de los nicolaitas ayer también, y ayer era algo así como de los nicolaitas. Ahora se convierte en doctrina. Parece que se afirmó el asunto aquí en Pérgamo. Ya no era un tema de algo de los nicolaitas, sino era una doctrina. Se había hecho firme. ¿Y saben qué? Esto era las normas y la religión. Pero hay algo que me llama la atención aquí y que quiero mencionarlo para terminar, que posiblemente es la cosa más hermosa que usted va a descubrir en el mensaje. Todo es importante, por cierto, lo más hermoso es Cristo, pero hay algo que me llama mucho la atención y que me parece muy bonito, y es cuando habla de un personaje. No se sabe exactamente quién era. Hay algunos que dicen que era un siervo extranjero que había llegado ahí, se había convertido a Cristo. Hay quien dice que era un pastor joven que estaba dirigiendo la iglesia en ese momento. He escuchado más comentarios acerca de el pastor joven y por mucho tiempo he compartido acerca de esto porque me llama mucho la atención. Allí en Pérgamo, a esta iglesia asistían bastantes personas. Y en esta iglesia, dice aquí, el Señor está hablando: yo conozco tus obras y dónde moras, versículo 13, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe. Ni aun en los días, hubieron unos días en que un joven llamado Antipas, esto es una composición de nombre. Por ejemplo, hay un Herodes que se llamaba Herodes Antipas. Eso quiere decir parecido al Padre. Antipas es un nombre compuesto que quiere decir parecido al Padre. En este caso, Antipas, primera cosa, era parecido al Padre. Segunda cosa, dice mi testigo. Un testigo es alguien que ha presenciado, que ha experimentado, que ha vivido en carne propia un hecho, un acontecimiento, una relación. Mi testigo. Jesús dice de él, Antipas, uno que se parece al Padre, y dice de él, mi testigo. Él es testigo mío. Es testigo de lo que yo soy para él y él para mí. Ha tenido una relación conmigo y puede dar testimonio de mí. Es mi testigo. Él es capaz de poder decir acerca de mí cosas. Él es mi testigo. Pero no solamente dice eso, sino mi testigo fiel. Atención, que lo que dice acerca de mí, dice el Señor, ¿no? Lo que dice acerca de mí es verdadero, es fiel, es justo. Lo que dice acerca de mí, hablando de fidelidad, es que es firme, constante en su afecto, en su realidad. Pero no solamente dice mi testigo fiel, sino que dice fue muerto entre vosotros. Y al estudiar la historia, parece que un día los sacerdotes de Esculapio, que servían a los espíritus satánicos y que adoraban a esa serpiente enrollada en una columna, esos sacerdotes
se ofendieron porque Antipas era testigo y estaba predicando. Y estaba predicando de forma continua acerca de Cristo, del Cristo que libera de las ataduras del diablo, del Cristo que se levantó poderoso para vencer al enemigo. Y a los sacerdotes de Esculapio no le gustó. Y fueron y lo cogieron. Y tenían en su templo a un toro de bronce. Eso es histórico. Que estaba hueco por dentro, donde hacían sacrificios de animales. Quitaban las vísceras de los corderos, quitaban las vísceras de los becerros y de los animales, y ataban al becerro encima del toro de bronce, y como era hueco metían por dentro leña hasta que el sacrificio se derretía encima del toro de bronce al que ellos adoraban. Cogieron a Antipas, lo trajeron al templo y lo ataron encima del toro de bronce, y así murió martirizado. Y Jesús dice: en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, y agrega: donde mora Satanás. Demonios. Jesús lo sabía. Atención. Atención. ¿Por qué les decía que esto es bonito? Usted puede pensar, pero es feo. No, es bonito. Es bonito, ¿saben por qué, hermano? Porque el sacrificio, la entrega de la vida por causa del Señor y de su palabra, nos hace ser como Él es. Mire, una vez cuando la Biblia comienza en el libro de los Hechos, estaba allí Esteban. Dice que Esteban estaba predicando y comenzaron a coger piedra los que le oían porque rechinaban los dientes, estaban endemoniados, y comenzaron a apedrearlo. Y la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos que Esteban, siendo apedreado, levantó los ojos y vio el cielo abierto. Y viendo el cielo abierto, dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Usted se acuerda de eso? Esteban en el libro de los Hechos dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Saben que esas son las mismas palabras que Jesús utilizó cuando estaba siendo crucificado? ¿Sabe que la cosa más importante de la vida cristiana es ser como Él es vivir como Él vive y es morir como Él muere? Es entregar la vida como Él la entregó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ahora nosotros que nos crucifiquen a todos? Pues no, pero que en medio del sufrimiento encontremos identidad con Cristo, encontremos razón de vivir, y quedándonos enteramente en el trabajo, en la casa, en la familia, en los amigos, en la iglesia, dándonos enteramente, nuestra vida tenga sentido y podamos ofrecernos completamente al Señor. ¿Usted está de acuerdo conmigo o no? Es bíblico esto, es la realidad de la palabra. Y saben, queridos hermanos, allí están los reproches de Cristo, pero también este ejemplo tan impresionante. El Señor al respecto de lo malo dice: arrepiéntete, arrepiéntete, no te mezcles con el mundo, no estés adorando a una cosa y a la otra, no estés criticando a las personas, matando a tu hermano. Y si permanece fiel, versículo 14, versículo 15, versículo 16. Por tanto, arrepiéntate pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Con qué peleamos nosotros? Con la misma espada que Jesús pelea. No nos vamos a los puños. Nosotros nos defendemos con la palabra. Esa palabra que nos garantiza que en el versículo 17 hay una promesa. Y mírela ahí. Mírela ahí. El que tiene oído, el que ha oído que cumpla. Eso quiere decir, el que ha oído que cumpla lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. No tienes que comer lo sacrificado a los ídolos. No tienes que comer de lo robado. No tienes que comer de lo mal ganado.
No tienes que comer, hermano, de las cosas que no corresponden. No tienes que comer del chisme. No tienes que comer de la mentira. No tienes que comer de las malas relaciones. No tienes que vivir ni alimentar tu vida y tu alma y tu cuerpo de lo que no corresponde a la vida cristiana. Que tu raíz, que tu provisión, que tu sustento sea de lo santo. Porque Él tiene para nosotros, hermano, algo maravilloso. Dice, te daré a comer del maná escondido. ¿Saben qué es eso, hermano? ¿Saben qué era el maná? Claro, de lo que se alimentaron los israelitas en el desierto. Aquel pan menudo que caía y que alimentaba, que tenía toda la capacidad de sostener la vida. Era muy sencillo, pero era muy suficiente. Ahora hay uno escondido. El Señor se guardó para nosotros uno especial. Uno especial para los fieles, para los que perseveran, para los que luchan, para los que se mantienen fieles, testigos, aún para los que sufren en medio de las tempestades. Hermano, Él tiene una comida secreta, una comida escondida. Y te dice, a lo mejor, le dice a los que están por ahí, les dice, tengo un maná escondido. Le dice a los que están por aquí, no se preocupen, tengo un maná escondido. Se acabó el arroz, se acabó la pasta, se acabó el pollo. ¿Dónde? Jesús dice, tranquilo, yo tengo una comida especial, es maná, y lo tengo aquí escondido para ti. Y saben, a toda esta gente que la está pasando mal, a toda esta gente que está luchando, y aunque perseveran, el Señor les dice, tengo una comida escondida para ti. Y además, las elecciones en aquel tiempo, ¿saben cómo se participaba? Con una piedrita blanca, en vez de una papeleta de votación que ya venía timbrada. No, era una piedrecita blanca y cada uno en la piedrecita escribía un nombre. Yo voto por Antonio Aután. Y metían ahí en una urna, en un cofre, metían la piedrita blanca con un nombre. Y aquí rescata el Señor eso y dice, y le daré una piedrecita blanca. Eso en la mente de aquellos era papeleta de votación para elegir a alguien que será gobernador, para elegir a alguien que será el encargado. Y el Señor le dice, te voy a dar una piedrecita blanca para que puedas elegir a alguien. Pero ¿sabes a quién vas a elegir? Esa piedrecita va a tener tu nombre, porque tú vas a gobernar, porque tú vas a reinar, tú vas a ser el que va a dirigir. Una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sabe qué? Va a haber un nombre tuyo, un nombre especial que se te va a asignar. Mire, yo alguna vez he pensado en esto. ¿Y cómo te llamarán en la patria celestial? Ya no me voy a llamar como yo. No, porque el Señor va a reconocer tus bendiciones, tus virtudes, tu corona, tu gracia, la bendición que tienes. ¿Se acuerda cómo llamaron a Jacob? Lo llamaron Israel. Y a Saulo, ¿cómo le pusieron? Pablo. ¿Y cómo le pusieron en vida? Esto fue Jesús, porque Jesús le quiso hacerlo así con algunos para que nos fuéramos acostumbrando. ¿Sabe cómo le puso a los Boanerges? Pues a uno lo llamó Juan y a otro, pero se llamaban los hijos del trueno. ¿Saben cómo fue el nombre de Pedro antes? ¿Cómo se llamaba antes Pedro? Cefas. Y el Señor le puso piedra. ¿Saben, hermanos? Todo esto es significativo y lo que nos habla es que mañana será mejor, de que Dios tiene preparado para nosotros cosas hermosas. Que resistas, que no te mezcles con el mundo, que permanezcas fiel, que luches, porque el Señor va a estar contigo. Ponte en pie por un momento, ponte en pie. ¿Cómo te llamarán? Dios solo lo sabe, pero aquel día tú también lo vas a conocer. La iglesia de Pérgamo
Una iglesia que fue llamada la atención a corregirse en los aspectos de la economía, a corregirse en los aspectos doctrinales, de mantenerse pura para Dios, pero también aplaudida por su fidelidad, por mantener su nombre. Una iglesia donde había un hombre que estuvo dispuesto a entregar su vida porque era testigo, porque era fiel, porque fue hasta el fin. Toma la mano al que tienes a tu lado, por favor. Padre Celestial, gracias, gracias, gracias. Santo, santo, santo. Tu palabra sea para nosotros, Señor, una espada en la mano, una espada desenvainada en nuestra mano, para pelear la batalla diaria, para abrir por la mitad aquello que nos quiere confundir, para pelear contra la serpiente del mal que quiere sembrarnos ideas y confusiones. Tú tienes, Señor, guardado para nosotros promesas hermosas, y te rogamos, Señor, que hoy vengas a cada uno para fortalecer nuestra fe. Vengas a cada uno, Señor, para poder comprender tu palabra y ahondar más y más en ella, para poder, Señor, alegrarnos de lo que tú nos prometes. Hoy, Señor, rendimos nuestra vida, rendimos nuestra vida. Queremos ser como tú, queremos ser como tú, a la más pura imagen tuya, Jesús. Toma mi vida. Dígale: toma mi vida, Señor. Toma mi vida. Dígase: toma mi vida. Yo quiero ser como tú.